Lena Ortiz tenía 18 años la noche en que su padrastro dejó su mochila en el porche y cambió la cerradura antes de que el sol del desierto terminara de ocultarse. No tenía coche, no tenía un padre al que llamar, no le quedaba una madre que pudiera defenderla, y bajo el brazo llevaba una lata de café con apenas $9.43 escondidos dentro. 2 días después, con polvo en los zapatos y la ropa del funeral doblada en la bolsa, se presentó en una subasta del condado y compró una gasolinera abandonada en el desierto de Nuevo México por $9. El sheriff se echó a reír cuando el empleado le entregó la llave. «Ese lugar está muerto», dijo. «Las bombas están secas, el techo gotea, la tierra no sirve. Para el domingo ya te habrás ido». La estación estaba sola más allá del último tramo de pavimento, con cristales rotos en la ventana de la oficina, bombas oxidadas inclinadas como huesos viejos y un letrero pintado a mano tan descolorido que apenas podía leerse el nombre. Pero lo que nadie sabía era que, debajo de una de aquellas bombas muertas, sellado bajo concreto y años de silencio, algo había estado esperando a la única persona lo bastante pobre, lo bastante desesperada y lo bastante paciente para mirar hacia abajo en lugar de marcharse. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde dónde estás mirando. Si las historias sobre las personas que el mundo subestimó significan algo para ti, dale me gusta y suscríbete, porque la historia de Lena comienza justo donde todos los demás dijeron que ya no quedaba nada. Mucho antes de que aquella gasolinera le perteneciera, Lena había aprendido lo pequeña que podía volverse una muchacha dentro de una casa donde el duelo se trataba como una deuda. Creció en un remolque desteñido por el sol a las afueras de Arroyo Seco, donde el polvo rojo se acumulaba y los camiones de la mina pasaban antes del amanecer. Su madre, Elena Ortiz, lavaba uniformes para los hombres de la mina de cobre al este del pueblo. Cada tarde cargaba camisas grises y pantalones de mezclilla endurecidos hasta una tina de plástico, y fregaba hasta que se le agrietaban los nudillos y el agua tomaba el color de la ceniza. Lena se sentaba a su lado sobre una caja de leche volcada, con pinzas de ropa en el regazo. «Escribe las cosas, mija», decía su madre, tosiendo contra la manga. «La gente olvida a propósito. El papel no». Así que Lena escribía. Al principio eran cosas de niña, perros callejeros, formas de nubes, estrellas vistas por la ventana del remolque. Más tarde escribió las fechas en que la tos de su madre empeoraba, las semanas en que el agua del grifo olía a monedas y las mañanas en que hombres de la compañía pasaban en camionetas limpias. Después de que Elena se casó con Ray Calder, el remolque se volvió más silencioso. Ray era guardia de seguridad de la compañía minera, de cuello grueso y muy cuidadoso con su temperamento en público. En casa, trataba el silencio como obediencia. Nunca golpeó a Lena de una manera que alguien pudiera contar, pero podía cerrar una habitación con una sola mirada. Podía hacer que su madre guardara una carta antes de terminar una frase. Y cada vez que Lena preguntaba qué decía aquella carta, su madre solo respondía: «Algunas cosas tienen que esperar el momento correcto». Lo primero que Lena poseyó de verdad no fue un juguete ni un vestido. Fue un pequeño cuaderno azul con la cubierta de cartón doblada, comprado en una caja de ofertas de $1 afuera de la farmacia cuando ella tenía 11 años. Su madre se lo entregó junto con un lápiz afilado con un cuchillo de cocina. «Mantén los ojos abiertos», dijo Elena. «No asustados, abiertos». Lena tomó aquella instrucción en serio. Escribía las placas de los camiones que se quedaban demasiado tiempo cerca del remolque. Copiaba nombres de sobres antes de que Ray los tirara. Guardaba recibos, facturas de agua con cargos extraños y recortes de periódico sobre pozos que se estaban analizando en pueblos por los que nadie poderoso se preocupaba. No entendía la mayoría de aquello, pero sí entendía cómo cambiaba el rostro de su madre cada vez que la palabra agua aparecía impresa. Junto al cuaderno, Lena guardaba una lata redonda de café con tapa roja de plástico. Cuando se terminó el café, la lata se convirtió en su banco. Monedas de 10 centavos ganadas lavando platos en el diner. Monedas de 25, encontradas bajo máquinas expendedoras. Billetes de $1 doblados 2 veces debajo de una fotografía de su madre a los 23 años,
riendo junto a un viejo coche turquesa. A los 17, Lena podía reparar una puerta mosquitera, leer un aviso de corte de servicios, estirar frijoles para 4 comidas y saber cuándo un adulto mentía, por lo que se negaba a responder. Ninguna de esas habilidades parecía gran cosa para quienes nunca las habían necesitado, pero eran las herramientas que ella tenía. Y cuando su madre se enfermó demasiado para mantenerse de pie frente a la tina de lavar, Lena empezó a escribir algo más que fechas. Escribió nombres de médicos, el olor del agua, el color del polvo en las botas de Ray, la forma en que los hombres de la compañía dejaban de hablar. Cuando ella entraba en la habitación, Elena Ortiz murió un miércoles por la mañana, mientras el desierto todavía estaba fresco. No hubo truenos, ni una tormenta dramática, ni una advertencia lo bastante fuerte para partir el cielo. Solo luz azul entrando por las persianas del remolque, un vaso de agua intacto sobre la caja junto a la cama y Lena de pie en la puerta, con la lata de café apretada contra las costillas. En el funeral, Ray estuvo a su lado con una camisa que llevaba la insignia de la compañía sujeta al cinturón, aceptando apretones de manos como un hombre que recibía un respeto que se había ganado. Vino el sheriff. Vinieron 2 hombres de la mina. También vino Marisol Vega, del diner de la carretera, con una fuente tapada en las manos y mirando a Lena durante más tiempo que nadie. Después, la gente dijo que Lena era joven y se las arreglaría. Nadie preguntó dónde dormiría si Ray decidía que ella ya no formaba parte de la casa. Nadie preguntó por qué los papeles de su madre desaparecieron del cajón de la cocina. Nadie preguntó por qué Ray quemó sobres en el barril de aceite detrás del remolque aquella noche. 3 semanas más tarde, Lena volvió de un turno tarde en el diner y encontró su mochila en el porche. La puerta no se abrió. A través de la pared delgada, oyó a Ray moverse dentro, tranquilo como el clima. «Ya tienes 18», gritó sin abrir. «Nada de aquí te pertenece». Lena no lloró donde él pudiera escucharla. Recogió la mochila, encajó la lata de café en el hueco del brazo y retrocedió hacia el patio oscuro, donde el viento del desierto levantaba polvo alrededor de sus tobillos. Lo que terminó por abrirle la vida en 2 no llegó como una tormenta. Llegó en silencio, con una puerta cerrada con llave, una luz muerta en el porche y un camino hacia el este, hacia un lugar al que todos los demás ya habían renunciado. Lena pasó la primera noche detrás del diner de Marisol Vega, acurrucada bajo el estrecho toldo metálico donde se apilaban cajas vacías de refrescos contra la pared. Después de medianoche, el desierto se volvió frío. La gente que solo pasaba por allí de día veía calor, polvo rojo y un cielo azul y duro. No veía a una muchacha de 18 años con ropa de funeral, abrazándose las rodillas y sujetando una lata de café como si fuera el último pedazo de su vida con tapa. Cada camión que pasaba por la Ruta 19 lanzaba los faros sobre el callejón. Cada vez, Lena levantaba la cabeza, temiendo que fuera Ray, y avergonzándose de una esperanza más pequeña, que de algún modo pudiera ser su madre. Al amanecer, se abrió la puerta trasera del diner. Marisol apareció con una bata descolorida y una bolsa de basura en la mano. Sus ojos pasaron de la mochila de Lena a la lata de café y luego al vestido negro arrugado alrededor de sus rodillas. Durante un momento no dijo nada. Luego se hizo a un lado. «Entra antes de que lleguen los cocineros». Dentro, el diner olía a café viejo, cebolla, grasa tibia y limpiador de pisos. Marisol encendió una luz sobre el mostrador e hizo que Lena se sentara en el último reservado, el de vinilo rojo roto remendado con cinta plateada. Le llevó tostadas y huevos sin preguntar. Lena intentó explicar con dignidad. Ray la había dejado fuera. Probablemente era solo enojo. Ella solo necesitaba un día, tal vez 2. Podía trabajar turnos extra y encontrar una habitación. Marisol escuchó sin tocar la historia demasiado pronto. Cuando Lena terminó, Marisol sirvió café en una taza astillada. «Los hombres temporales no cambian cerraduras», dijo. Lena miró hacia abajo. Las tostadas se le volvieron borrosas delante de los ojos. A las 8 ya estaba lavando platos en la parte de atrás, como si el duelo pudiera enjuagarse de la cerámica. El jarabe se endurecía en los bordes blancos de los platos. Los tenedores golpeaban en cubetas de plástico. Los viajeros se quejaban del calor.
Lena mantuvo las mangas remangadas y la cabeza baja hasta que sus manos se pusieron rojas. El trabajo le daba algo que hacer. No le devolvía un hogar. Después del turno, caminó hasta el remolque bajo el sol blanco de la tarde. La camioneta de Ray estaba estacionada junto a los escalones. La cuerda donde su madre colgaba los uniformes lavados había sido cortada. Un poste metálico se inclinaba en el polvo como algo abandonado después de una tormenta. Lena llamó a la puerta. Ray la abrió apenas lo suficiente para llenar el hueco con un hombro. «Necesito mis papeles», dijo ella. «¿Qué papeles?» «Mi acta de nacimiento, mi tarjeta del Seguro Social, la fotografía de mamá, su cuaderno, si lo encontraste». La boca de él se tensó al oír la palabra cuaderno. «Tu madre no te dejó nada, me dejó mis cosas». Ray se inclinó más cerca. Detrás de él, el remolque se veía oscuro y fresco. Lena alcanzaba a ver la mesa de la cocina, donde Elena Ortiz había doblado ropa, contado pastillas, y una vez le había sostenido la mano a su hija con tanta fuerza que sus uñas dejaron medias lunas en la piel de Lena. «Tú te fuiste», dijo Ray. «Tú me dejaste fuera. Tienes 18. Sigo siendo su hija». El rostro de Ray se volvió plano. «No en esta casa». Cerró la puerta. Lena se quedó en el escalón, no porque creyera que él volvería a abrir, sino porque alguna parte infantil de ella aún pensaba que un hogar debía reconocer a la persona que había barrido sus pisos y dormido bajo su techo. El remolque no la reconoció. A la mañana siguiente fue a la oficina del sheriff. El edificio estaba junto al juzgado, cuadrado y quemado por el sol, con la bandera golpeando fuerte en el viento seco. Un ayudante miró los zapatos gastados de Lena antes de mirarle la cara. Ella dijo que su padrastro tenía sus documentos. El ayudante preguntó el nombre de Ray. Cuando ella lo dijo, su expresión cambió menos de una pulgada. «¿Ray Calder?» «Sí. ¿Trabaja de seguridad para Mesa Verde Copper?» Lena asintió. El ayudante se echó hacia atrás. «Los asuntos familiares son complicados. Él tiene mis papeles. ¿Tienes pruebas?» «Son míos». «Eso no es una prueba». El sheriff salió mientras ella seguía allí de pie. Era ancho, pulido, rojo alrededor del cuello. Su cinturón crujía al caminar. Sus ojos tocaron la lata de café de Lena y luego su rostro. «¿Tú eres la hija de Elena Ortiz?» «Sí. Lamento lo de tu madre». Las palabras sonaron practicadas. «Necesito ayuda», dijo Lena. El sheriff cruzó los brazos. «Mi consejo es que no empieces una pelea que no puedas terminar». Afuera, el sol presionaba la nuca de Lena. Al otro lado de la calle pasaron 2 camionetas de Mesa Verde Copper, blancas y limpias, con los logotipos azules brillando en las puertas. Una redujo la velocidad en la esquina. El conductor la miró a través de gafas de espejo antes de girar hacia el este. Esa tarde, Marisol dejó que Lena usara el teléfono del diner. Una habitación de pensión ya estaba ocupada. Una mujer dijo que no alquilaba a muchachas con problemas siguiéndolas. Un hombre con un cuarto detrás del garaje pidió el primer y último mes en efectivo. Lena le dio las gracias y colgó. En el cuarto de almacenamiento abrió la lata de café. $9.43. Debajo de las monedas estaba la fotografía de su madre a los 23, riendo junto a un viejo coche turquesa. Lena alisó la imagen. Por primera vez desde el funeral, el dolor subió con tanta fuerza que tuvo que sentarse en una cubeta volcada. No lloró en voz alta. Había aprendido temprano que el dolor ruidoso solo les daba a las personas crueles un asa de la cual agarrarlo. Aquella tarde, al sacar la basura al callejón, Lena vio un aviso del condado doblado y atrapado bajo la puerta trasera. El viento lo había arrancado del tablero del juzgado. Casi todo era lenguaje legal, números de parcelas, impuestos y propiedades que nadie se había molestado en reclamar. Entonces una línea la detuvo. Gasolinera abandonada, Ruta 19, Este, Antigua Sundrop Fuel. Oferta mínima, $9.00. Lena lo leyó 2 veces. $9 no podían comprar una habitación, no podían comprar un abogado, no podían obligar a Ray a abrir la puerta. Pero, según el condado, podían comprar un lugar que todo el pueblo ya había decidido que no valía nada. A la mañana siguiente,
Lena caminó hasta el juzgado antes de que el calor se volviera lo bastante afilado como para ondular sobre la carretera. Se había lavado la cara en el lavabo del diner, se había trenzado el cabello oscuro con los dedos mojados y se había cambiado el vestido de funeral por unos jeans y una camisa azul descolorida que Marisol había sacado de una caja de donaciones. La camisa le quedaba demasiado floja de hombros, pero estaba limpia. La limpieza importaba cuando ibas a pedirle al condado que te tomara en serio. La subasta se celebraba en una sala lateral que olía a papel, polvo y café quemado. Sillas plegables miraban hacia una mesa de madera donde un empleado acomodaba archivos en carpetas marrones delgadas. La mayoría de los presentes eran hombres mayores con botas y camisas de trabajo, hombres que habían venido a hurgar en tierras olvidadas como buitres que rodean algo ya muerto. Lena se quedó cerca de la pared del fondo, con el aviso del condado doblado en el bolsillo. Cuando el empleado anunció la gasolinera abandonada de la Ruta 19, nadie levantó la mano. Un hombre se rió dentro de su vaso de papel. «Sandrop Fuel», dijo. «Ese lugar no vale ni el trabajo de llevarse el letrero». Otro hombre negó con la cabeza. «La tierra está mala allí. Los tanques están secos. El techo tiene agujeros. Alguien debería pasarle una topadora». El empleado miró la sala con ojos aburridos. «Oferta mínima, $9». Lena sintió cada moneda en su lata de café como si se hubiera vuelto lo bastante pesada para magullarle las costillas. Levantó la mano. La sala se quedó en silencio, luego divertida. El sheriff, de pie cerca de la puerta con los pulgares metidos en el cinturón, giró la cabeza lentamente. El empleado parpadeó. «Nombre, Lena Ortiz». La pluma se detuvo. Luego pidió el pago y Lena cruzó la sala con la lata de café sostenida con ambas manos. Las monedas sonaron infantiles al golpear la mesa. Dimes, quarters, nickels y 4 billetes doblados de $1. Los hombres la vieron contarlas. $9 exactos. Guardó los 43 centavos restantes en la lata porque una persona necesitaba algo, aunque fuera casi nada. El empleado deslizó un papel hacia ella. «Entiendes que esta es una propiedad con impuestos atrasados vendida tal como está», dijo. «Sin garantías, sin inspección, sin servicios confirmados, posibles preocupaciones ambientales. El condado no asume responsabilidad». Lena tomó la pluma. Su mano no tembló hasta que la punta tocó el papel. Firmó de todos modos. El sheriff soltó una risita. «Tu mamá te habría dicho que no hicieras una tontería así». Lena tapó la pluma y lo miró. «Mi mamá me dijo que escribiera las cosas». La sonrisa abandonó el rostro del sheriff. El empleado le entregó una llave en un aro de metal doblado y una copia de la escritura temporal. La llave era pequeña, rayada, casi sin peso, pero cuando Lena cerró el puño alrededor de ella, algo dentro de sí se asentó. Por primera vez desde que Ray cerró la puerta, sostenía una prueba de que algo en el mundo llevaba su nombre. Afuera del juzgado, el calor ya había subido. Lena entró en el resplandor y desplegó la escritura para asegurarse de que las letras fueran reales. Lena M. Ortiz. Antigua estación de servicio, Sandrop Fuel. Ruta no Expreseche. Y aún estaba mirándola cuando una camioneta blanca se detuvo junto a la acera. Ray Calder estaba al volante con su camisa de seguridad de mesa verde. Sus gafas ocultaban sus ojos, pero Lena conocía la forma de la ira en su mandíbula. «Sube», dijo. Lena retrocedió de la acera. «No». Él miró el papel en su mano. «¿Qué hiciste?» «Compré algo». «¿Con qué dinero?» «Con mi dinero». «¿El dinero de la lata?» Rió una vez, pero no había humor en el sonido. «¿Crees que un pedazo de papel te hace adulta?» No, dijo Lena. «Pero significa que no puedes dejarme fuera de esto». Ray abrió la puerta de la camioneta y bajó. No era un hombre grande según los estándares de la mina, pero el miedo siempre lo había hecho parecer más alto dentro del remolque. En la calle, con gente entrando y saliendo del juzgado, se veía más como lo que era, un hombre temeroso de perder el control sobre alguien a quien ya había arrojado fuera. «No sabes en qué te estás metiendo», dijo en voz baja. Lena apretó la escritura contra el pecho. «Entonces dame mis papeles y me meteré en otra parte». El rostro de él se endureció. «Tu madre te llenó la cabeza de tonterías». «Mi madre está muerta». «Exactamente.
Así que deja de hurgar en las cosas que dejó atrás. Las palabras cayeron mal, no porque fueran crueles. Ray siempre había sido cruel. Cayeron mal porque eran demasiado específicas. Lena recordó cómo se le tensó la boca cuando ella preguntó por el cuaderno de Elena. Recordó los sobres ardiendo en el barril de aceite. Recordó las camionetas de la compañía reduciendo la velocidad cerca del juzgado. ¿Qué cosas?, preguntó. Ray dio un paso hacia ella. Aléjate de esa estación. La puerta del juzgado se abrió detrás de Lena. Dos mujeres salieron con carpetas, hablando de impuestos de propiedad. Ray las miró y retrocedió. Su cara pública volvió tan rápido como una persiana bajada. Para el domingo volverás arrastrándote, dijo. Lena no respondió. Ray subió a la camioneta y se fue hacia la carretera, dejando atrás olor a polvo caliente y gasolina. Durante unos segundos, Lena permaneció allí con la escritura presionada entre las palmas. Ray no se había burlado de la estación como los hombres de la sala. La había advertido. Había una diferencia. Esa noche, Marisol preparó una bolsa de papel con tortillas, frijoles, 2 manzanas y un frasco de vidrio con agua. También metió una linterna, fósforos, una manta raída y una pequeña navaja de bolsillo con el mango agrietado. Lena intentó rechazar la navaja. Marisol se la empujó de vuelta. No es para pelear, dijo. Es para no estar indefensa. Luego miró la llave en la mano de Lena. ¿Estás segura de esto? Lena miró hacia la carretera. El desierto más allá del pueblo ya se había vuelto cobre bajo el sol poniente. En algún punto al este, más allá de las últimas casas y el viejo cartel, había una gasolinera con bombas rotas, mala tierra y su nombre en una escritura del condado. No dio Lena. Era la respuesta más honesta que tenía. Marisol asintió como si la honestidad fuera mejor que la confianza. Entonces vete antes de que la oscuridad te atrape a medio camino. Lena se colgó la mochila al hombro, guardó la escritura dentro de su cuaderno y cerró la lata de café alrededor de la fotografía de su madre y los últimos 43 centavos que poseía. Detrás de ella, las luces del diner se encendieron una por una. Delante, la ruta 19 corría hacia el desierto como una línea que alguien había trazado hacia un lugar al que nadie quería que ella llegara. Lena salió del pueblo con la bolsa de papel bajo un brazo y la mochila colgando de un hombro. La ruta 19 empezaba como una franja de asfalto agrietado junto a la última tienda de comestibles. Luego pasaba junto al corral de engorda, la llantera, la iglesia de la Puerta Azul y la fila de remolques donde la ropa colgada se movía como banderas cansadas. Después, el pueblo se adelgazaba rápido. Las casas se volvían cobertizos. Los cobertizos se volvían postes de cerca. Los postes se volvían nada más que alambre, polvo y matorral espinoso. El sol estaba bajo a su espalda, convirtiendo el camino delante de ella en color de cobre viejo. Durante la primera milla, Lena siguió esperando que alguien la llamara de vuelta. No Ray. Ray no llamaría a menos que quisiera poseer el sonido de ella dándose la vuelta, pero alguna parte de ella imaginaba a Marisol saliendo del diner, agitando ambos brazos, diciendo que había habido un error, que se había abierto una cama en alguna parte, que las muchachas no tenían que caminar hacia el desierto para estar a salvo. Ninguna voz llegó. Una pick-up pasó hacia el este. El conductor redujo la velocidad apenas lo suficiente para mirarla. Luego aceleró, dejando una sábana de polvo que le picó los ojos. Lena se subió la camisa prestada de Marisol sobre la boca y siguió caminando. La escritura de papel iba metida dentro de su cuaderno, contra la pared interna de la mochila. Cada pocos minutos, Lena estiraba la mano hacia atrás para sentir su forma a través de la lona. Era una prueba delgada, nada más. Unas firmas, un número de parcela, una descripción legal que apenas entendía. Pero también era el primer documento en años que no pertenecía a Ray, a la mina, al sheriff, ni a nadie que hablara por encima de ella. Tenía su nombre. Para la segunda milla, el pavimento cambió. La arena se juntaba en las orillas. Botellas vacías de cerveza brillaban en la cuneta. Un cuervo la observaba desde lo alto de un poste telefónico inclinado, sus plumas negras brillando azules en la luz moribunda. Lena sacó su cuaderno y escribió mientras caminaba. Ruta no expreseche este. Fecha de la subasta. El sheriff se rió. Ray me advirtió que no fuera.
camioneta blanca afuera del juzgado. Su letra temblaba, pero escribió de todos modos. La voz de su madre pasó por su memoria con tanta claridad como el viento por la hierba seca. La gente ouvida a propósito. El papel no. Sonó una bocina detrás de ella. Lena se apartó del camino. Una vieja camioneta familiar color canela se detuvo 10 yardas más adelante. La ventana trasera estaba remendada con cinta y unas flores de plástico iban atadas a la antena. La conductora, una mujer de cabello gris en una larga trenza, se inclinó sobre el asiento del pasajero y empujó la puerta para abrirla. ¿Vas al viejo lugar de Sandrop? Lena no se acercó. Tal vez. La mujer sonrió sin mostrar los dientes. Eso significa que, sí, pero eres lo bastante lista para no decirlo. Puedo caminar. Puedes, dijo la mujer, pero aquí la noche cae rápido y a los coyotes no les importa el orgullo. Lena miró la carretera vacía detrás de ella y luego las manos de la mujer sobre el volante. Eran nudosas por la edad y manchadas por el sol, pero firmes. ¿Cómo se llama usted?, preguntó Lena. Ruth Benavides. Conozco a Marisol. Llamó a mi hermana y dijo que quizá una muchacha caminaría hacia el este con más valor que sentido común. Aquello sonaba a Marisol. Lena subió. El coche olía a menta, polvo y tapicería vieja, cocida por demasiados veranos. Ruth conducía con ambas manos en el volante, nunca demasiado rápido, nunca demasiado lento. Durante un rato no dijeron nada. El desierto se abrió alrededor de ellas, amplio y severo. Los mezquites se agachaban cerca del suelo. Los arroyos secos cortaban cicatrices pálidas en la tierra. Muy al norte, el tajo de la mina marcaba el horizonte en terrazas grises, como una herida tallada en la tierra y dejada al descubierto. Camiones se movían por su borde, diminutos y blancos en la distancia. Lena los miró hasta que Ruth se dio cuenta. ¿Tienes gente en Mesa Verde? No, no era del todo cierto. Ray trabajaba allí. Su madre había lavado para ellos. Medio pueblo dependía de ellos. Pero tener gente en un lugar era distinto de pertenecer a él. Ruth asintió como si entendiera la mentira y eligiera no castigarla. Mi sobrino trabajó allí, dijo, antes de que se le dañaran los pulmones. Lena giró la cabeza. La compañía dijo que era por fumar, añadió Ruth. Él nunca fumó. Siempre encuentran una razón que le pertenece al pobre. Las palabras se quedaron entre ellas. Lena quería preguntar más, pero la pregunta se sentía demasiado grande para el pequeño espacio del coche. En lugar de eso dijo, ¿conoció a mi madre? Todo el mundo conocía a Elena. No todo el mundo fue lo bastante amable para decirlo. ¿Alguna vez le habló del agua? El agarre de Ruth en el volante se tensó ligeramente. Luego miró a Lena. Algunas preguntas se hacen mejor a la luz del día. La estación apareció justo después de que el camino doblara alrededor de una baja cresta de roca roja. Al principio, Lena solo vio el letrero. Se inclinaba sobre el desierto en 2 postes oxidados, un círculo amarillo agrietado con las palabras Sandrop Fuel casi blanqueadas. Una esquina había sido arrancada por el viento. Debajo estaba un edificio pequeño de techo plano con ventanas delanteras rotas, una puerta de taller colgando torcida y 3 bombas viejas bajo una marquesina metálica perforada por agujeros. Todo el lugar parecía como si el desierto lo hubiera estado comiendo lentamente durante años y al final se hubiera aburrido. Ruth se detuvo en el arcén, pero no entró al lote. Aquí está, dijo. Lena miró. La propiedad era peor de lo que había imaginado. La maleza crecía entre el concreto. La arena se había acumulado contra la puerta de la oficina. Una llanta sin rin yacía junto a la isla de las bombas. Detrás del edificio, una cerca derrumbada se abría hacia millas de matorral y cielo que oscurecía. Durante un respiro, Lena entendió a todos los hombres que se habían reído en la sala de subastas. Luego recordó la escritura y su nombre escrito con tinta. Lo inútil seguía siendo más que nada si te pertenecía. Abrió la puerta del coche. Ruth buscó detrás del asiento y le entregó una cantimplora medio llena. «Devuélvemela cuando puedas», dijo. Lena la aceptó con cuidado. «¿Por qué me ayuda?» Ruth miró por el parabrisas hacia la estación muerta. Porque algunos lugares solo están muertos porque las personas equivocadas quisieron que estuvieran callados. Antes de que Lena pudiera responder, Ruth puso el coche en marcha.
No enciendas fósforos cerca de los tanques viejos, añadió. Y si una camioneta blanca viene después de anochecer, no te pares en la ventana. Luego se fue, dejando a Lena sola junto a la gasolinera mientras el atardecer se extendía morado sobre el desierto. La llave se sentía pequeña en su palma. El edificio esperaba en silencio. Lena se quedó junto a la ruta 19 hasta que las luces traseras de Ruth desaparecieron detrás de la cresta roja. El silencio que siguió no estaba vacío. Traía hierba seca raspando concreto, una tira suelta de metal golpeando contra la marquesina y viento deslizándose entre cristales rotos. A lo lejos, un coyote llamó una vez y luego cayó. Lena se volvió hacia el edificio. La oficina de Sundrop Full había estado pintada de amarillo. Ahora el color casi había sido quemado por años de sol. La ventana del frente estaba rota. La puerta colgaba torcida. Una palabra descolorida había sido pintada con aerosol en la pared. Pero el tiempo la había gastado hasta que parecía menos un insulto y más un moretón. Lena pasó por encima de una botella e intentó usar la llave. No giró. Apoyó el hombro contra la puerta, movió la llave como su madre lo hacía con la vieja cerradura trasera del remolque y sintió que el mecanismo cedía. La puerta se abrió con un gemido seco. Adentro, el aire olía a polvo, excremento de ratón, aceite viejo y caucho cocido por demasiados veranos. Lena se cubrió la nariz con la manga y levantó la linterna de Marisol. El as encontró un mostrador, 2 estantes metálicos, un calendario agrietado y una caja registradora sin cajón. La arena cubría la mayor parte del piso, pero pequeños cuadros de baldosas rojas y blancas se veían donde el viento las había barrido. Dio un paso dentro. El vidrio crujió bajo su zapato. «Está bien», susurró. Su voz sonó demasiado pequeña, así que no volvió a hablar. Detrás de la oficina estaba el taller. La gran puerta del garaje se vencía hacia adentro, dejando un hueco en la parte inferior. Contra una pared había un viejo banco de trabajo. El polvo cubría la superficie, pero cuando Lena lo limpió con la manga, la madera de abajo seguía sólida. En un estante inferior encontró una llave inglesa oxidada, un martillo agrietado, 2 destornilladores, una bobina de alambre y una caja metálica de herramientas abollada. La pequeña esperanza no siempre parecía un rescate. A veces parecía un destornillador que todavía podía girar. Llevó la caja de herramientas a la oficina y la puso sobre el mostrador. Luego volvió afuera antes de que desapareciera la última luz. Las bombas se erguían bajo la marquesina como 3 guardias cansados. La bomba número 1 tenía la cara destrozada. La número 2 se inclinaba con la manguera rota sobre el concreto. La número 3 estaba al fondo, más intacta que las demás, con el vidrio nublado todavía en su sitio. Lena caminó alrededor de ella una vez. El concreto bajo la bomba 3 se veía más liso que el resto de la isla. Lo notó. Luego se dijo que no debía encontrar significado en todo. La soledad hacía que la mente tuviera hambre. Se alimentaba de sobras. Detrás del edificio, encontró un baño sin puerta y un lavabo lleno de arena. Junto a él había un cuarto de almacenamiento. La puerta se había hinchado en el marco, pero después de 3 tirones fuertes, se abrió. Dentro había telarañas, cajas deformadas, una silla con una pata faltante y un tambor metálico de agua inclinado contra la pared. Lena arrastró el tambor a la luz y lo sacudió. Algo se movió dentro. Desenroscó la tapa y olió con cuidado. El agua estaba rancia, pero no podrida. No la bebería sin hervirla. Aún así, el agua que quizá podía hervirse era mejor que no tener agua. Escribió en su cuaderno antes de que el miedo creciera demasiado. Revisar agua, limpiar vidrio, trancar puerta, guardar fósforos, alejarse de las ventanas después del anochecer. La última línea venía de la advertencia de Ruth y obligó a Lena a mirar hacia la carretera. No había faros. Todavía no. Dentro de la oficina, eligió el rincón detrás del mostrador. No podía verse desde la carretera a menos que alguien se acercara. Usó el palo de una escoba para apartar los cristales rotos, extendió la manta de Marisol en el piso y puso la mochila contra la pared. El lugar estaba sucio, pero nadie podía decirle que se fuera. Ese pensamiento la golpeó tan fuerte que tuvo que sentarse sobre los talones. Mío, pensó. No limpio, no seguro, no suficiente, pero mío. Abrió la bolsa de papel de Marisol.
Tortillas, frijoles, 2 manzanas, fósforos, un frasco de agua y la pequeña navaja con el mango agrietado. Lena comió media tortilla y una cucharada de frijoles, luego se obligó a parar. El hambre lo quería todo de una vez. La supervivencia necesitaba el mañana. Cuando cayó la noche, la estación cambió de forma. Las ventanas se volvieron cuadrados negros. La marquesina crujía. Una cadena en el taller golpeaba metal con un ritmo lento e irregular. Lena se sentó detrás del mostrador con la linterna apagada para ahorrar baterías, escuchando al edificio respirar a su alrededor. Un camión pasó alrededor de las 10. Sus faros barrieron la ventana rota y se deslizaron lejos. Lena contuvo el aliento hasta que el motor se desvaneció. Solo entonces sacó la fotografía de su madre. Elena estaba junto al coche turquesa, joven y riendo, con una mano levantada contra el sol. Lena apoyó la foto contra la pared, donde la luz de luna pudiera tocarle el borde. «Compré una gasolinera», susurró. Casi la hizo reír. Casi. Por la mañana, el polvo se había asentado sobre sus zapatos. Le dolía el cuello de dormir medio sentada contra el mostrador. Una línea delgada de sol entraba por una grieta sobre la puerta y se extendía por el piso como una cinta de medir. Lena se levantó antes de que el calor pesara. Barrió el vidrio de la entrada, quitó clavos sueltos de una tabla caída y la encajó en la parte inferior de la puerta. Arrastró sillas rotas afuera, limpió el mostrador lo suficiente para poner comida encima. Bajo el estante de la registradora, encontró una taza metálica abollada, sucia pero utilizable después de lavarla. Entonces, en el taller, encontró algo mejor. Detrás de una lámina de metal corrugado había una vieja estufa de campamento. Era pequeña, verde y maltratada. Lena la llevó afuera, revisó el cilindro y giró la perilla con cuidado. Un leve siseo respondió. Encendió un fósforo. Apareció una pequeña llama azul. Lena la miró como si la estación hubiera hablado. Fuego significaba agua hervida, frijoles calientes, una noche más. Puso la estufa sobre el mostrador con ambas manos. Afuera, el desierto se iluminaba. Las viejas bombas arrojaban sombras largas sobre el concreto agrietado. La bomba número 3 permanecía al final de la isla, medio enterrada en arena. Lena volvió a mirarla. El concreto alrededor de ella no solo era más liso. En un borde estaba más limpio, como si hubiera sido vertido más tarde que el resto. Se agachó y apartó la gravilla con los dedos. Una fina junta cuadrada apareció alrededor de la base. No era una grieta, era una unión. Durante varios segundos, Lena no se movió. Entonces, el viento sacudió el letrero descolorido sobre su cabeza y ella se puso de pie rápido, limpiándose el polvo en los jeans. Todavía no estaba lista para entenderlo. Por ahora tenía agua que hervir, vidrio que limpiar y una puerta que reforzar antes de que volviera la noche. La estación estaba en ruinas, pero le había dado un rincón donde dormir, herramientas que todavía funcionaban y una llama azul que respondía cuando giraba la perilla. Para Lena Ortiz, eso bastaba para empezar. A la tercera mañana, Lena ya había aprendido los ruidos de la estación. La marquesina chasqueaba cuando el viento venía del norte. La cadena del garaje golpeaba solo después del atardecer, cuando el metal se enfriaba. Los ratones se movían dentro de la pared detrás de los anuncios de cigarrillos. El viejo letrero gemía antes de las ráfagas más fuertes, dándole 2 segundos para apartarse de las ventanas antes de que el polvo entrara. Conocer los sonidos no volvía seguro al lugar. Lo volvía familiar. Hirvió agua del tambor en la estufa verde de campamento y la vertió a través de una esquina limpia de la tela de marisol en la taza abollada. El sabor era plano y metálico, pero después de hervirla no olía mal. Bebió despacio, esperando que su estómago protestara. Cuando no lo hizo, escribió una palabra en su cuaderno: utilizable. Luego empezó a limpiar. No porque la estación se viera mejor después. No se veía. Las ventanas rotas aún daban a la carretera. El techo todavía soltaba arena y aislamiento viejo cada vez que el viento empujaba con fuerza. Las bombas seguían muertas bajo la marquesina. Pero limpiar le daba a Lena un mapa de lo que le pertenecía. Barrió la oficina por secciones. Apiló vidrio en una caja de cartón. Arrancó maleza de las grietas junto a la isla de bombas, usando la navaja cuando las raíces se aferraban demasiado.
Arrastró latas viejas, mangueras partidas y plástico quebradizo por el sol hasta un montón junto a la cerca derrumbada. Cada objeto le decía algo. El lugar había sido abandonado rápido, no con cuidado. Una caja de rollos de recibos seguía bajo el mostrador. Una orden de reparación aún colgaba de un portapapeles en el taller, con la tinta desvanecida casi hasta el rosa. En el baño, detrás del lavabo lleno de arena, encontró una pulsera de plástico infantil con 3 cuentas faltantes. Alguien se había detenido allí alguna vez con una hija lo bastante pequeña para dejar caer cosas bonitas y olvidarlas. Ese pensamiento suavizó el edificio por un momento. Al mediodía, el calor se volvió pesado, así que Lena trabajó bajo la marquesina, donde la sombra duraba más. La bomba número 3 esperaba al fondo. Intentó ignorar la junta cuadrada alrededor de su base. Durante casi una hora, limpió alrededor de la bomba 1 y la bomba 2, cortó maleza, barrió arena. Se dijo que una junta en el concreto podía significar cualquier cosa. Una reparación, un parche, un lugar donde un mecánico arregló una línea años atrás. Entonces su escoba golpeó la base de la bomba 3, y el sonido cambió. Bajo la bomba 1, la escoba raspó de forma sorda contra concreto viejo. Bajo la bomba 2, el sonido fue igual. Bajo la bomba 3, respondió hueco. Lena se detuvo. Golpeó otra vez, suavemente. Hueco. Se le secó la boca. Miró hacia la carretera, aunque no había razón para que nadie la estuviera observando. El camino temblaba vacío en ambas direcciones. La mina estaba en el horizonte bajo una nube pálida de polvo. Nada se movía, excepto un cuervo que cruzaba el cielo. Lena se arrodilló y apartó arena de la junta con ambas manos. El cuadrado era demasiado limpio para ser accidental. 4 líneas delgadas formaban una compuerta alrededor de la bomba, casi escondida bajo años de gravilla. En una esquina, el concreto tenía una pequeña argolla de metal plana, obstruida con tierra. Lena raspó la suciedad con la navaja. La argolla no se movió. Tiró con más fuerza. Nada. Para cuando el sol empezó a deslizarse hacia el oeste, tenía las yemas de los dedos en carne viva y la argolla solo había subido media pulgada. Lena se sentó sobre los talones, enojada consigo misma por importarle. Probablemente no había nada debajo más que tuberías viejas y escorpiones. Aún así, la advertencia de Ray cruzó su mente. Aléjate de esa estación. No venderla, no arreglarla, no tener cuidado. Aléjate. Entró, se lavó las manos con un poco de agua hervida y abrió la caja de herramientas abollada. Debajo de la llave inglesa y los destornilladores había una pieza plana de metal envuelta en un paño aceitado. Al principio pensó que era una espátula, luego la limpió y vio un número estampado en el mango. Acceso de servicio bomba 3. Lena se quedó muy quieta. La herramienta había estado esperando en la caja todo el tiempo. La llevó afuera y deslizó el extremo plano en la junta junto a la argolla. El primer empujón no hizo nada. El segundo hizo que el concreto diera un clic leve y arenoso. Presionó con ambas manos, usando todo su peso. La compuerta cuadrada se levantó menos de 1 pulgada. Un aliento de aire más frío subió desde abajo. Lena retrocedió tan rápido que casi tropezó con la manguera rota. El olor no era gasolina. Era concreto húmedo, óxido y algo cerrado lejos de la luz del sol. Quería abrirlo. Quería cerrarlo de golpe y fingir que no había encontrado nada. En cambio, bajó la compuerta otra vez, apenas lo suficiente para esconder la abertura, y fue a la oficina por su cuaderno. Lo escribió todo. Bomba 3, junta cuadrada, argolla metálica, herramienta marcada acceso de servicio, aire frío desde abajo, no huele a gasolina. Luego, tras una pausa, añadió: Ray lo sabía. Las palabras se veían peligrosas sobre el papel. Un sonido llegó desde la carretera. Lena cerró el cuaderno y se lo metió bajo la camisa. Una camioneta blanca había reducido la velocidad cerca del borde del lote. No era la camioneta de Ray. Esta era más nueva, con el logotipo de Mesa Verde Copper pintado en azul en la puerta. El conductor no bajó. Se quedó con un brazo apoyado en la ventana abierta, mirando la estación, luego a Lena y luego la bomba número 3. Lena se obligó a tomar la escoba. Barrió como si no hubiera encontrado nada más interesante que polvo.
Después de unos segundos, la camioneta avanzó, dio una media vuelta amplia y regresó hacia el pueblo. Solo cuando desapareció detrás de la cresta, Lena se permitió respirar. Miró la bomba. La compuerta volvía a ser casi invisible bajo la arena. Pero ahora ella sabía que estaba allí. Y en algún lugar bajo aquella bomba muerta, debajo de concreto vertido por manos que no querían preguntas, la vieja estación contenía el aliento. Lena aún no había encontrado la verdad, pero había tocado la puerta que alguien había construido para ocultarla. Lena no abrió la compuerta esa tarde. La camioneta blanca había cambiado la forma del día. Durante el resto de la tarde, trabajó solo donde cualquiera que pasara pudiera verla. Barrió la oficina, llevó basura a la línea de la cerca, hirvió agua y fingió que la bomba número 3 era otra cosa muerta en una propiedad muerta. Pero la junta permaneció en su mente. Después de anochecer, se sentó detrás del mostrador con la linterna apagada y el cuaderno abierto sobre las rodillas. Escribió de memoria la placa de la camioneta y luego cada detalle que pudo recordar. Camioneta de mesa verde. El conductor miró la bomba 3. No habló. Se fue hacia el pueblo. Luego, añadió la frase que le detuvo la mano. Ray lo sabía. Miró esas dos palabras hasta que la página se volvió borrosa. A la mañana siguiente, Lena despertó antes del amanecer. El desierto seguía gris y frío. Puso sus herramientas junto a la bomba número 3, la herramienta de acceso, el martillo, el destornillador, la navaja, la linterna, el cuaderno y la tela de Marisol. La carretera estaba vacía. Se arrodilló junto a la argolla metálica y limpió la junta con el destornillador. Arena y polvo de concreto cayeron. Deslizó la herramienta plana bajo el borde, presionó con ambas manos y sintió moverse la compuerta. No se abrió con facilidad. Nada en ese lugar lo hacía. Enrolló la tela de Marisol alrededor de la argolla, apoyó un pie contra la isla de bombas y tiró hasta que el dolor le cortó la palma. La compuerta raspó hacia arriba 1 pulgada, luego 2. Aire frío subió desde abajo. Lena se quedó helada. El olor no era gasolina. Era concreto húmedo, óxido y oscuridad vieja. Apuntó la linterna dentro de la abertura. Una escalera estrecha de metal bajaba a una pequeña bóveda de mantenimiento bajo la bomba. Al fondo, el haz atrapó tuberías, escamas de óxido y una caja metálica gris encadenada a la pared. Durante un largo momento, Lena solo respiró. Luego bajó. La escalera tembló bajo su peso. La bóveda era apenas lo bastante grande para que se agachara. La luz de su linterna tembló sobre la caja gris. En la tapa, unas letras negras descoloridas decían: Registros de servicio. 2 candados la mantenían cerrada. Uno se rompió después de 3 golpes con el martillo. El segundo tardó más. Cuando al fin se partió, el sonido rebotó por la bóveda como un disparo. Lena se detuvo y escuchó. No había motor, no había llantas sobre grava, no había voz afuera. Abrió la caja. Dentro había un segundo paquete, envuelto en tela encerada y plástico, atado con cordel. Quien lo había escondido había sido cuidadoso, no descuidado, no apresurado, cuidadoso. Lena cortó el cordel con la navaja de Marisol. Lo primero que vio fue papel. No dinero, no joyas, no oro, papel. Durante un segundo casi se rió, porque todo el pueblo había llamado inútil a aquel lugar, y allí estaba la cosa en la que su madre siempre había confiado más que en el dinero. Levantó la primera página. Informe interno de pruebas de agua de mesa verde Copper. Confidencial. La fecha era de 11 años atrás. Lena no entendía todos los nombres químicos ni todos los números, pero entendió las marcas rojas. Entendió las palabras insegura, contaminación, pozos privados y no divulgar. Sus dedos se cerraron. Sacó más páginas. Un mapa de pozos rurales al este del pueblo, cartas entre gerentes de la compañía y un funcionario del condado, un memorando sobre control del pánico comunitario, una lista mecanografiada de familias a lo largo de la Ruta 19 con notas junto a sus nombres. Benavides, Vega, Ortiz. Lena tocó el último apellido. Elena Ortiz, contratista de lavandería, remolque en la Ruta 19, reportó olor y sabor metálico en el agua del grifo. Su madre había sido reducida a una línea en el archivo de otra persona. Lena tragó saliva y siguió.
Cerca del fondo del paquete había un sobre pequeño, ablandado por los años. En el frente, escrito con una letra cuidadosa, estaban las palabras: para la niña del cuaderno azul. A Lena se le fue el aliento. Conocía esa letra. Las letras temblaban más de lo que recordaba, pero la cola larga de la G pertenecía a su madre. Dentro había una fotografía, una nota doblada y una pequeña llave plateada pegada a un cartón. La fotografía mostraba la gasolinera años antes, brillante y viva. Las bombas eran amarillas. Las ventanas de la oficina estaban completas. Un coche turquesa estaba junto a la bomba 3. Elena Ortiz aparecía en la foto, más joven y cansada, pero sonriendo apenas, junto a Marisol Vega y un hombre delgado con camisa de mecánico. En la parte de atrás, Elena había escrito: escondimos copias donde Ray nunca miraría. Lena apretó la fotografía contra el pecho antes de poder evitarlo. Luego abrió la nota. Mija, si estás leyendo esto, entonces esperé demasiado o confié en la persona equivocada. El agua estaba mal. Lo sabíamos. El esposo de Marisol lo sabía. El señor Kine de Sandrop nos ayudó a esconder copias después de que desapareciera el primer juego. No entregues los originales al sheriff. Haz copias primero. Busca a alguien fuera del condado. Escríbelo todo. Lena leyó la última frase 3 veces. Escríbelo todo. Durante años había pensado que esas palabras eran solo un hábito, algo que decía la gente pobre porque nadie les creía la primera vez. Ahora entendía. Su madre le había estado enseñando a sobrevivir a la evidencia antes de que Lena siquiera supiera qué era la evidencia. La llave plateada tenía una palabra escrita al lado: registro. Lena salió de la bóveda con los papeles apretados contra el pecho. Bajó la compuerta, pero no la cerró del todo. Luego corrió a la oficina y trabó la puerta torcida lo mejor que pudo con la tabla encajada debajo. Al principio miró la caja registradora. Era inútil, vacía, sin cajón. Entonces entendió. No registro de dinero. Registros. Buscó detrás del mostrador hasta encontrar un gabinete oxidado bajo el estante inferior. La pequeña llave plateada entró en la cerradura. Dentro había libros de cuentas del último año en que la estación estuvo abierta. Entregas de combustible, reparaciones, cuentas de clientes. La mayoría de las páginas eran ordinarias: llantas parchadas, aceite cambiado, gasolina entregada tarde. Entonces vio páginas marcadas con puntos azules. La letra era cuadrada y cuidadosa. Números de camión, fechas, recolecciones de muestras de agua, nombres de hombres que venían después del cierre, notas junto a ciertas entradas. Entregó a Elena segunda copia. Hombre del condado vino preguntando. Dijo que aquí no había registros. Mintió. Ray Calder, visto cerca de la oficina después del cierre. Si pasa algo, bomba 3. Lena se sentó en el suelo con el libro abierto sobre las rodillas. La estación no había sido inútil. Había sido testigo. Las bombas muertas, la oficina agrietada, la marquesina oxidada, todo el lote feo que nadie quería, habían estado guardando la historia que su madre no podía conservar con seguridad en casa. Y ahora la historia estaba en las manos de Lena. El descubrimiento no la hizo sentirse afortunada, la hizo sentirse responsable. Aquellos papeles quizá explicaban la tos de su madre, el dolor de Marisol, la advertencia de Ruth, el miedo de Ray, el cuidadoso consejo del sheriff de no pelear. Quizá explicaban por qué las familias de la Ruta 19 habían susurrado durante años sobre agua mala, mientras los camiones de la compañía seguían rodando limpios y blancos por el pueblo. Lena extendió los documentos sobre el piso de la oficina. Los ordenó como su madre le había enseñado a ordenar la ropa, con cuidado, por lo que pertenecía junto. Fechas en un montón, nombres en otro, mapas junto a informes, cartas junto a libros. Sus manos temblaban, pero su mente se aquietó. Para el mediodía había copiado la primera lista en su cuaderno. Para la tarde había escondido los originales bajo una baldosa suelta detrás del mostrador y había vuelto a poner papeles inofensivos en la caja gris. Antes de guardar el último mapa, lo giró hacia la luz y notó una línea dibujada desde el estanque de relaves de la mina hasta los pozos poco profundos junto a la carretera. Alguien había marcado el camino con lápiz azul. Junto al remolque de los Ortiz había una pequeña cruz. Lena la tocó con un dedo.
Aún no era una prueba que pudiera explicar por completo, pero bastaba para entender que la enfermedad de su madre no había sido mala suerte, y que la pobreza no había hecho que aquellas familias imaginaran el sabor a metal en el agua. Luego volvió a la bomba 3, bajó la compuerta de concreto y barrió arena sobre la junta hasta que pareció muerta otra vez. De pie bajo la marquesina, Lena miró hacia la mina lejana. Por primera vez desde que Ray la dejó fuera, comprendió lo que poseía. No refugio, no tierra basura, evidencia. La frase inconclusa de su madre. Y si Lena la manejaba mal, las personas que habían enterrado la verdad una vez volverían para enterrarla más hondo. La primera amenaza llegó con cortesía. Eso la hizo peor. A última hora de la mañana siguiente, mientras Lena barría arena de las baldosas de la oficina, una camioneta blanca de mesa verde entró en el lote y se detuvo junto a la bomba número 1. El motor quedó encendido. El polvo se enroscó alrededor de las llantas. Un hombre bajó con jeans planchados, botas pulidas y una camisa de la compañía demasiado limpia para alguien que trabajara con las manos. Se quitó las gafas de sol lentamente. ¿Tú eres Lena Ortiz? Ella mantuvo la escoba en la mano. Sí, me llamo Warren Pike, enlace de propiedades de Mesa Verde Copper. Lena nunca había oído un título que sonara tan inofensivo y tan peligroso al mismo tiempo. Él miró la estación con una expresión practicada de preocupación. Ventana rota, marquesina oxidada, bombas muertas. Vio todo excepto la cosa bajo la bomba 3. Este lugar es una responsabilidad legal, dijo. Suelo malo, tanques viejos, posible contaminación. El condado nunca debió permitir que una chica lo comprara. Tengo 18. Eso no lo hace seguro. Lena no dijo nada. Warren sonrió apenas, como si el silencio fuera prueba de que ella no lo entendía. Mesa Verde está preparada para ayudarte a salir de una situación difícil. Podemos ofrecerte $200 por la parcela. Cheque de caja. Hoy. $200. Una semana antes, esa cifra habría sonado como rescate. Comida, una habitación, quizá un boleto de autobús lejos de Ray. Pero ahora Lena vio la oferta por lo que era. No generosidad, no compasión, sino prisa. Querían la estación antes de que ella la entendiera. No dio. La sonrisa de Warren se afinó. Piénsalo bien. La limpieza ambiental puede arruinar a un propietario. El condado no te protegerá. Esa escritura tampoco. Lena apoyó la escoba contra el mostrador. Entonces, envíeme la oferta por escrito. Los ojos de él cambiaron. Solo por un segundo. Disculpa, mi madre me dijo que escribiera las cosas. Si me ofrece comprarla, ponga la oferta por escrito. Incluya la razón. Warren la miró como si ella hubiera respondido en otro idioma. Luego volvió a ponerse las gafas. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. No dijo Lena. Lo estoy haciendo más lento. Él se marchó sin otra palabra. Esa tarde apareció el sheriff Harlan. No estacionó cerca de la oficina. Lo hizo junto a la carretera, donde cualquiera que pasara vería su patrulla y entendería que la ley había notado a la muchacha de la estación muerta. Lena salió a recibirlo antes de que él pudiera entrar. El sheriff apoyó una mano en el cinturón. La compañía dice que has estado hurgando en equipo viejo de combustible. He estado limpiando mi propiedad. Esa propiedad puede no ser segura. Entonces, ¿por qué la vendió el condado? La mandíbula de él se movió una vez. Tienes una boca afilada para alguien que duerme detrás de cristales rotos. Lena sintió el miedo moverse por su estómago, pero mantuvo la voz pareja. Le pedí ayuda cuando Ray tenía mis papeles. Eso era asunto familiar. Esto es asunto de propiedad. El sheriff sonrió sin calor. Ten cuidado, Lena. Cuando la gente empieza a mirar cosas que no entiende, termina lastimada. ¿Eso es consejo? Es experiencia. Se acercó un paso y bajó la voz. Vende el lugar. Acepta lo que te ofrezcan. Vete a otra parte. Tu madre debió hacer lo mismo. La frase golpeó como una mano. Lena quiso preguntar qué sabía él de su madre. Quiso gritar. En cambio, recordó los documentos bajo la baldosa suelta y las copias en su cuaderno. Se obligó a mirar su placa. ¿Me está diciendo que abandone mi propiedad legal, sheriff? Sus ojos se estrecharon. No. Entonces seguiré limpiando. Durante un momento, ninguno se movió.
Luego el sheriff volvió a su patrulla. Esa noche, Lena no durmió. Hirvió agua, dobló los documentos que había copiado y envolvió su cuaderno en una bolsa de pan de plástico de las provisiones de Marisol. Volvió a esconder los originales. Luego cambió el escondite 2 veces porque el miedo hacía que cada rincón pareciera obvio. Cerca de medianoche, un sonido llegó del taller. No era viento, madera. Lena se incorporó detrás del mostrador, una mano ya alrededor de la navaja. La oficina estaba oscura, salvo por la luz de luna extendida delgada sobre el piso. Otro sonido llegó, un raspón, luego una maldición suave. Alguien intentaba abrir la puerta torcida del garaje. Lena no avanzó hacia ella. Se apartó, baja y silenciosa, deslizándose por la oficina hacia el almacén trasero. El corazón le golpeaba tan fuerte que parecía más ruidoso que la cadena en el taller. Un haz de linterna se deslizó por la abertura bajo la puerta de servicio. Entonces llegó la voz de Ray. «Sé que encontraste algo». Lena se quedó helada. Ray empujó la puerta del garaje. El metal gimió. El hueco de abajo se ensanchó un poco. «¿Me oyes?», llamó. «No sabes lo que tienes». Ella se agachó detrás de la pared del almacén, con el cuaderno apretado bajo la camisa. Ray pateó la puerta. El sonido se partió por todo el edificio. «Tu madre estaba enferma», dijo. La gente enferma se inventa ideas, siempre escribiendo cosas, hablando con gente, causando problemas. La mano de Lena se cerró sobre el mango de la navaja, pero la voz de Marisol regresó a ella. «No es para pelear, es para no estar indefensa». Así que no peleó. Metió la mano en una caja a su lado y encontró una botella de vidrio vieja. Con cuidado, la hizo rodar por el piso del almacén hacia la salida trasera. La botella golpeó el umbral y se hizo añicos afuera. Ray se detuvo. Su linterna giró hacia el sonido. Lena usó ese segundo para deslizarse por la oficina, agarrar el pequeño paquete de papeles copiados debajo del mostrador y moverse detrás de la vieja máquina de refrescos junto a la puerta principal. Ray forzó la puerta del taller unas pulgadas más. Lena ya podía ver una bota. Entonces unos faros barrieron el lote. Un coche entró desde la carretera. Ray retrocedió hacia la oscuridad. Los faros pertenecían a la vieja pick-up azul de Marisol. Ella no bajó de inmediato. Se quedó con el motor encendido y las luces altas apuntadas directamente a la puerta del taller. Las botas de Ray desaparecieron. Un momento después, su camioneta arrancó en alguna parte detrás del edificio y se fue sin luces hasta alcanzar la carretera. Lena no se puso de pie hasta que Marisol golpeó la ventana de la oficina. «¿Sigues viva ahí dentro?». Lena abrió la puerta con las manos temblando. Marisol miró su rostro, luego la puerta doblada del taller. «Trae tu cuaderno». Lena parpadeó. «¿Qué?». «Trae tu cuaderno. No mañana. Ahora». Fueron al diner en silencio. Marisol cerró la puerta principal, apagó las luces del comedor y llevó a Lena a la oficina de la cocina, donde una copiadora vieja estaba junto a cajas de servilletas. Durante la siguiente hora, copiaron todo lo que Lena había llevado. Informes de agua, la carta, el mapa, páginas de libros, números de camión, nombres. Marisol no lloró hasta que vio el nombre de su esposo en una de las listas. Entonces se cubrió la boca, se volvió hacia la pared y soltó un sonido pequeño. Lena se quedó junto a ella sin saber dónde poner las manos. Finalmente, Marisol se limpió la cara. «No llevamos esto a Harlan», dijo. «Lo sé. No lo llevamos primero a nadie del pueblo». «Lo sé». Marisol la miró entonces. «De verdad, suenas como tu madre». Lena sintió que las palabras la atravesaban como dolor y fuerza al mismo tiempo. Antes del amanecer, Marisol la llevó de vuelta a la estación. Escondieron un juego de copias detrás de la baldosa suelta, otro dentro del congelador del diner envuelto en papel de carnicería y otro en un sobre sellado bajo la llanta de repuesto de la camioneta de Marisol. Cuando Lena bajó de la pick-up, algo estaba junto a la puerta de la oficina. Una jarra limpia de plástico llena de agua, sin nota, sin huellas lo bastante claras para seguir. Solo agua, colocada cuidadosamente donde ella la encontraría. Lena la levantó con ambas manos. La estación seguía siendo peligrosa, pero ella ya no estaba completamente sola. Al amanecer, Lena comprendió que el peligro había cambiado las reglas de la estación. Antes de que Ray viniera de noche,
El lugar se había sentido como una ruina que ella aprendía lentamente. Después, cada tabla suelta parecía una entrada. Cada motor que pasaba se volvía una pregunta. Cada forma blanca en la carretera hacía que su mano se moviera hacia el cuaderno escondido bajo su camisa. Marisol llegó después del desayuno con una caja de cartón en el asiento del pasajero de su pick-up azul. «No discutas», dijo antes de que Lena pudiera hablar. Dentro de la caja había frijoles enlatados, 2 toallas limpias, una bobina de cuerda, un rollo de cinta adhesiva, un paquete de clavos y 3 frascos de vidrio vacíos. Debajo de todo había una radio pequeña con pintura negra desconchada. «Solo capta 2 estaciones», dijo Marisol, «pero una da el clima y la otra habla lo suficiente para que una habitación solitaria sea menos mala». Lena tocó la radio con cuidado. «Puedo pagarte. Puedes mantenerte viva. Ese será el pago por ahora». Marisol no se quedó mucho. Era cuidadosa de esa manera. Nunca rondaba tanto como para que Lena se sintiera poseída. La ayudó a clavar una tabla en la mitad inferior de la puerta del taller, revisó la carretera 2 veces y luego asintió hacia el horizonte. «Ruth quiere que pases por su casa hoy». «¿Por qué?» «Tiene papeles médicos de un sobrino y dice que si estás construyendo un caso, necesitas más que el nombre de tu madre». La palabra caso hizo que el estómago de Lena se tensara. «No sé cómo construir uno». «No», dijo Marisol, «pero sabes juntar las piezas». Ruth Benavides vivía 2 millas más al este, en una casa baja de adobe con marcos azules y campanillas de viento hechas con cucharas viejas. Su patio tenía 3 cabras, una lavadora oxidada llena de albahaca y una cuerda con sábanas blancas que chasqueaban en el viento seco. Ruth le sirvió tortillas calientes en una mesa de cocina cubierta con hule. Luego abrió una caja de zapatos. Dentro había facturas de hospital, notas manuscritas, fotografías y un certificado de defunción de Daniel Benavides, 34 años. Causa de muerte: insuficiencia respiratoria. Él nunca fumó, dijo Ruth. Lena lo escribió. Ruth observó moverse el lápiz. Tu madre se sentó una vez en esa silla. Igual, espalda recta, ojos cansados. Me preguntó si el agua de Daniel olía a metal. ¿Qué le dijo? Que olía a sangre sobre monedas. La mano de Lena se detuvo un segundo y luego siguió. Para la tarde, Ruth le había dado copias de las facturas y los nombres de otras 2 familias. Una pertenecía a una enfermera retirada llamada señora Lark, la otra a un mecánico llamado Amos Keene, hijo del hombre de la fotografía de la estación. Lena encontró a la señora Lark detrás de una pequeña casa blanca cerca del arroyo seco, alimentando gallinas con una lata de café. Al principio, la mujer no quiso hablar. Miró el rostro joven de Lena y dijo que ya había contado demasiadas historias a personas que no escribían nada útil. Así que Lena le mostró el cuaderno. No los documentos, todavía no. Solo páginas con fechas, números de camiones, la advertencia de Ray, las palabras del sheriff y la frase de su madre copiada al inicio de una página. La gente ouvida a propósito, el papel no. La señora Lark se sentó sobre una cubeta volcada. Tu mamá tenía valor, dijo. También tenía miedo, respondió Lena. Eso no lo hace menos valor. La señora Lark le dio una lista de niños tratados por sarpullidos después de bañarse, ancianas con problemas de riñón y hombres con tos que nunca trabajaron bajo tierra pero murieron como mineros. También le dio algo más importante, el nombre de una reportera ambiental estatal en Albuquerque que una vez había llamado por los pozos y se detuvo después de que el sheriff dijera que las quejas eran políticas. Amos Keene llegó a la estación poco antes del atardecer. Tenía 60 años o casi, delgado como un riel de cerca, con las manos permanentemente oscurecidas por grasa. Se quedó al borde del lote mirando las bombas como si fueran tumbas. Mi padre era dueño de este lugar, dijo. Lena asintió. El señor Keene ayudó a mi madre. Lo intentó. Amos miró hacia la bomba 3. Intentarlo le costó el negocio. Dentro de la oficina, Lena le mostró la fotografía. Él tocó el rostro de su padre con un dedo y apartó la mirada. Durante mucho tiempo no dijo nada. Luego fue a su camioneta y volvió con una caja metálica de archivos. Dentro había viejos avisos de inspección, registros de entregas de combustible
y una carta del abogado de Mesa Verde amenazando con demandar a su padre por difamación e interferencia. «Mi padre guardó esto en mi casa», dijo Amos. «Dijo que algún día alguien lo bastante terco lo necesitaría». Lena casi sonrió. «¿Dijo terco?» Dijo, algo peor. Por primera vez en días. Lena rió. El sonido la sorprendió. Pasaron la tarde haciendo listas. Marisol trajo sándwiches del diner. Ruth llegó con los papeles de Daniel. La señora Lark apareció después de anochecer con una carpeta metida en un saco de harina. Amos reparó la cerradura rota de la puerta de la oficina sin que nadie se lo pidiera. Nadie tomó el mando. Eso le importó a Lena. Respondieron preguntas, explicaron nombres, señalaron viejos caminos en los mapas y discutieron fechas. Pero cuando llegó el momento de decidir a dónde irían las copias, todos la miraron a ella. Lena extendió 3 montones sobre el mostrador. Un juego para la reportera de Albuquerque, dijo. Un juego para la Oficina Ambiental del Estado. Un juego queda escondido aquí hasta que sepa que recibieron los otros. Marisol asintió. ¿Y los originales? Lena miró hacia la baldosa suelta detrás del mostrador. Se quedan conmigo. Afuera. El desierto se había oscurecido salvo por los faros de la camioneta del diner y la luna delgada sobre la marquesina. Por primera vez, la estación no se sintió abandonada. Se sintió vigilante. Antes de irse, Amos reemplazó el foco agrietado sobre la puerta de la oficina. Cuando accionó el interruptor, una luz amarilla débil cayó sobre la isla de bombas. La bomba número 3 permaneció en esa luz, silenciosa y ordinaria. Pero ahora 5 personas sabían lo que esperaba debajo. Lena cerró la puerta después de que los demás se fueron. Luego abrió su cuaderno y escribió un nuevo encabezado. Personas dispuestas a hablar. Debajo escribió 4 nombres. Marisol Vega, Ruth Benavides, señora Lark, Amos King. Miró la lista durante mucho tiempo. No era un ejército, ni siquiera era seguridad, pero era un comienzo, y por primera vez, desde la muerte de su madre, Lena pudo sentir la forma de una comunidad formándose alrededor de la verdad. 3 días después de que Lena enviara las copias, el condado publicó un nuevo aviso en la puerta del juzgado. Audiencia de emergencia sobre propiedad privada peligrosa en Ruta 19 Este. Antigua estación de servicio Sandrop Fuel. La audiencia estaba programada para el viernes por la mañana. Lena se quedó frente al aviso con el cuaderno en una mano y sintió volver el miedo viejo, no como un grito, sino como una presión fría y familiar bajo las costillas. No iban por ella directamente, no al principio. Iban por la estación. Así trabajaban los hombres poderosos cuando querían sonar legales. No decían, danos la evidencia. Decían, esta propiedad es insegura. No decían, cállate. Decían, preocupación pública. Marisol leyó el aviso junto a ella y emitió un sonido bajo en la garganta. Quieren que el condado la condene. ¿Pueden? Pueden intentarlo. Para la mañana siguiente, la historia se había movido por el pueblo más rápido que el viento sobre el polvo. Algunos decían que la muchacha de la gasolinera vivía en la suciedad. Otros decían que había estado abriendo tanques viejos de combustible. Otros decían que Mesa Verde hacía lo responsable al prevenir un derrame. Nadie mencionaba los pozos. Nadie mencionaba a las familias enfermas. Nadie mencionaba los papeles bajo la bomba 3. En el diner, 2 hombres en el mostrador dejaron de hablar cuando Lena entró. Pidió un café que apenas podía pagar y se sentó en el reservado del fondo con Marisol, Ruth, la señora Lark y Amos King. Entre ellos había 3 carpetas, cada una atada con hilo de algodón. Amos golpeó una carpeta con un dedo oscurecido de grasa. «No necesitas decirlo todo», le dijo. «Di lo suficiente. Deja que el papel cargue con el resto». La señora Lark asintió. «Y no dejes que te hagan enojar antes de hacerte responder». Ruth se inclinó más cerca. «Cuando te llamen niña, no gastes aire demostrando que eres adulta. Ser adulta es lo que haces». Lena lo escribió. La sala de audiencias estaba llena para las 9. Era la misma sala lateral donde Lena había comprado la estación por $9, pero ahora se sentía más pequeña. Las sillas plegables estaban apretadas contra las paredes. Hombres de Mesa Verde estaban al frente con camisas limpias. Warren Pike se sentaba junto a un abogado de la compañía,
de cabello plateado y maletín tan pulido que reflejaba la luz. El sheriff Harlan estaba junto a la puerta. Ray Calder estaba cerca de él, con los brazos cruzados, como si hubiera venido a ver cómo retiraban a un perro callejero de un porche. Lena entró con el cuaderno contra el pecho. Durante un segundo, todos los rostros se volvieron hacia ella. Sintió el peso de sus miradas. Entonces Marisol le tocó el codo y susurró: «Sigue caminando». El comisionado del condado abrió la reunión. Habló de responsabilidad legal, preocupación ambiental, infraestructura de combustible abandonada y la responsabilidad del condado de proteger la seguridad pública. Su voz estaba cargada de palabras que sonaban neutrales hasta que Lena notó que todas apuntaban hacia ella. Warren Pike habló primero. Parecía triste de la manera practicada de los hombres que han ensayado la compasión. «Mesa Verde no desea angustiar a la señorita Ortiz», dijo. «Pero se trata de una joven sin recursos, durmiendo en una estructura insegura sobre propiedad industrial contaminada. Le ofrecimos ayuda. Ella se negó. Creemos que el condado debe intervenir antes de que alguien salga herido». El abogado de la compañía se levantó después. No miró a Lena como a una persona. La miró como a una oración débil que pretendía corregir. «La señorita Ortiz compró esta parcela por $9», dijo. «No tiene capacitación en seguridad ambiental, no tiene capacidad financiera para remediar el sitio y aparentemente no comprende los riesgos involucrados. Solicitamos que la propiedad sea condenada y transferida para una limpieza profesional». Transferida. Ahí estaba. Lena escribió la palabra en su cuaderno. El comisionado la miró. «Señorita Ortiz, ¿desea responder?». Las piernas le temblaron cuando se puso de pie. Por un instante vio a Ray junto a la puerta. Le dio la sonrisa más pequeña. Casi nada. Era la sonrisa que usaba cuando creía que el silencio ya había ganado. Lena abrió su cuaderno. «Mi nombre es Lena Ortiz», dijo. «Compré legalmente la antigua estación Sandrop Fuel en una subasta del condado. Tengo la escritura. No he abierto ningún tanque de combustible. No he vertido nada sobre el suelo. He limpiado vidrio, hervido agua, reparado una puerta y tomado notas». El abogado sonrió. «Tomar notas no la hace calificada, señorita Ortiz», no dijo Lena, «pero me hace cuidadosa». Algunas personas se movieron en sus asientos. El abogado dio un paso adelante. «¿Niega usted que la propiedad pueda estar contaminada?». «No». «Entonces admite que Mesa Verde tiene razón al estar preocupada». «Admito que el suelo puede estar contaminado», dijo Lena. «No admito que ellos hayan empezado a preocuparse apenas la semana pasada». La sala cambió, no de forma ruidosa, no dramática, pero algo se movió en ella. La sonrisa del abogado se afinó. «¿Qué está insinuando exactamente?». Lena desató la primera carpeta. «No estoy insinuando, estoy mostrando fechas». Puso copias de los informes internos de agua sobre la mesa, luego el mapa de pozos, luego las cartas, luego las páginas del libro del padre de Amos King. Sus manos temblaban, pero colocó cada página en orden. «Estas son copias», dijo. «Los originales están seguros». El sheriff Harlan dio un paso hacia adelante. El color abandonó el rostro bronceado de Warren Pike. El comisionado frunció el ceño. «¿Qué es esto?». «Informes de pruebas de agua de Mesa Verde Copper. Cartas entre gerentes de la compañía y un funcionario del condado. Un mapa de pozos que marca casas privadas al este del pueblo. Registros de la estación que muestran recolecciones de muestras en Sandrop Fuel. Nombres y fechas». El abogado intentó tomar una página. Lena puso la mano encima. «Puede leerla desde ahí». Los ojos de él se afilaron. «Jovencita, está haciendo acusaciones muy serias». Lena lo miró. «Puede cuestionar mi edad. No puede cambiar las fechas». Nadie habló durante varios segundos. Entonces la señora Lark se puso de pie. «Atendí a niños de la Ruta 19 por sarpullidos después de bañarse», dijo. «Lo escribí». Ruth se levantó después. «Mi sobrino murió a los 34», dijo. «Dijeron que era por fumar». Él nunca fumó. Marisol se puso de pie al final, sosteniendo una página con el nombre de su esposo. «Mi esposo llevó muestras de agua a esta estación», dijo. 2 semanas después, los primeros informes desaparecieron de la oficina del condado. El abogado de la compañía alzó la voz. «Esto no es un juicio.
Es una audiencia de seguridad de propiedad. Amos King se puso de pie lentamente. Mi padre era dueño de Sandrop, dijo. Mesa Verde amenazó con arruinarlos y mantenía registros. Lo arruinaron, pero él los conservó de todos modos. La sala ya no estaba quieta, la gente susurraba, las sillas raspaban. Alguien al fondo dijo, mi pozo estaba en la ruta 19. Otra voz dijo, mi hermana vivía allá. Una tercera dijo, preguntamos por esa agua. El sheriff Harlan se movió hacia la mesa. Me llevaré esos documentos, dijo. Lena giró la cabeza. No. El rostro de él se endureció. Esto es evidencia. Sí, dijo Lena. Y mi madre escribió que no debía entregarle los originales a usted. Las palabras cayeron más fuerte de lo que esperaba. Ray se apartó de la pared. Tu madre estaba enferma, soltó. La mitad del tiempo estaba confundida. ¿Crees que los garabatos de una muerta te hacen importante? Lena lo miró. Durante años, la voz de Ray había sido una puerta cerrándose, una habitación encogiéndose, una luz apagándose. Ahora solo era ruido en una sala pública. Mi madre supo esconder copias donde tú no mirarías, dijo Lena. La boca de Ray se abrió y luego se cerró. El abogado de la compañía intentó recuperar la palabra. Comisionado. Esto es claramente manipulación emocional de una joven. Marisol dio un paso adelante, pero Lena levantó una mano. Quería responder ella misma. Soy pobre, dijo Lena. Estoy cansada. He dormido en un piso. Nada de eso cambia lo que está escrito en esas páginas. Luego abrió la segunda carpeta. Este juego fue enviado a una reportera en Albuquerque. Este otro fue enviado a la Oficina Ambiental Estatal. Y ayer recibí una llamada confirmando que ambos fueron entregados. El comisionado pareció envejecer de golpe. Warren Pike se inclinó hacia su abogado y susurró algo urgente. En la parte trasera de la sala se abrió la puerta. Entró una mujer con chaqueta gris, una bolsa de cámara al hombro y una libreta en la mano. A su lado venía un hombre que Lena no conocía, con una identificación de agencia estatal sujeta al bolsillo. La mujer miró la sala. Soy Dana Wells, dijo. Albuquerque Journal. El hombre a su lado se quitó las gafas. Oficina Estatal de Cumplimiento Ambiental, dijo. Vamos a necesitar que todos dejen esos documentos donde están. El sheriff Harlan dejó de moverse. Por primera vez desde que Lena lo conocía, el sheriff pareció inseguro de quién poseía la sala. El comisionado pidió orden, pero el orden ya había cambiado de bando. Lena se sentó despacio. Le temblaban tanto las rodillas que tuvo que apoyar ambos pies firmes en el suelo. Marisol metió una mano bajo la mesa y le apretó la mano una vez. No para rescatarla, no para hablar por ella, solo para recordarle que había hablado y la sala la había escuchado. Lo primero que hizo el investigador estatal fue pedir silencio. No porque la sala fuera respetuosa, sino porque demasiadas personas habían empezado a hablar a la vez. Viejos agravios se levantaron como polvo en una tormenta de viento. Nombres de esposos muertos, niños enfermos, pozos arruinados, archivos cerrados y llamadas sin respuesta pasaron de silla en silla hasta que el comisionado del condado parecía menos un hombre a cargo y más un hombre atrapado detrás de su propia mesa. Dana Wells, la reportera de Albuquerque, estaba junto a la pared escribiendo rápido. El investigador estatal se presentó como Martin Hale. No hablaba fuerte, no necesitaba hacerlo. Preguntó a Lena dónde estaban los originales. Lena lo miró durante un largo segundo. Mi madre me dijo que hiciera copias primero. Fue sabio, dijo él. También me dijo que no entregara los originales al sheriff. Al otro lado de la sala, el rostro del sheriff Harlan se oscureció. Martin Hale no pareció sorprendido. Entonces, no se los entregue, dijo. Entréguemelos a mí después de que le dé un recibo. Esa fue la primera vez que alguien oficial trató a Lena como una persona capaz de tomar una decisión legal. No como una fugitiva, no como una niña, no como un problema, como una testigo. La audiencia fue suspendida antes del mediodía. Para el atardecer, 2 vehículos estatales estaban estacionados afuera de la estación Sandrop. Lena estuvo bajo la marquesina mientras Martin Hale y otro investigador fotografiaban la bomba número 3, la compuerta, la bóveda de mantenimiento y los libros dentro de la oficina. Cada página fue puesta en una funda de plástico.
Cada objeto fue registrado. Cada transferencia fue firmada. Cuando Martin le entregó a Lena el recibo de los documentos, ella lo leyó 2 veces antes de doblarlo dentro de su cuaderno. «Guarde eso», dijo él. «Yo lo guardo todo». Por primera vez, él casi sonrió. En una semana, la historia llegó al periódico. El titular no lo decía todo, pero decía suficiente. Registros ocultos plantean preguntas sobre la contaminación del agua por Mesa Verde. Lena lo leyó en el diner de Marisol con ambas manos alrededor de una taza de café. Su nombre aparecía solo una vez en el artículo, hacia la mitad, pero el nombre de su madre aparecía en el mismo párrafo que las palabras evidencia, encubierto y familias de la Ruta 19. A Elena Ortiz no la llamaron confundida. No esta vez. Para la segunda semana, Mesa Verde anunció que cooperaba plenamente con investigaciones estatales y federales. Warren Pike renunció antes de que alguien le hiciera preguntas en público. El funcionario del condado nombrado en las cartas tomó licencia médica. El sheriff Harlan fue puesto bajo revisión después de que Dana Wells publicara que Lena había intentado denunciar a Ray por retener sus documentos y había sido ignorada. Ray se fue del pueblo 3 días después. No se despidió. No devolvió el cuaderno perdido de la madre de Lena. Pero cuando los agentes registraron el remolque, encontraron su acta de nacimiento, su tarjeta del Seguro Social y una caja de zapatos con papeles viejos de Elena escondidos sobre el calentador de agua. Lena permaneció afuera mientras Marisol firmaba como testigo de la devolución de los documentos. El ayudante le entregó la caja sin mirarla a los ojos. Dentro estaba la fotografía que había pedido, un paquete de facturas médicas, 3 cartas de Mesa Verde marcadas de vueltas al remitente y un sobre roto con el nombre de su madre escrito con la letra cuadrada de Ray. Lena no lo abrió todo allí. Algunos duelos merecían una mesa, manos limpias y tiempo. La investigación no arregló el pueblo de la noche a la mañana. Ninguna victoria verdadera lo hace. Los pozos debían ser analizados. Las familias debían ser entrevistadas. Llegaron abogados con maletines y voces cuidadosas. Los hombres que una vez se rieron de Lena en la sala de subastas ahora bajaban los ojos cuando ella pasaba. Algunos se disculparon. La mayoría no. Lena aprendió que el silencio podía ser cobardía, vergüenza o simple costumbre, y a veces una persona no podía saber cuál de ellas tenía enfrente. Pero la estación siguió siendo suya. Mesa Verde hizo una última oferta a través de un abogado, $10,000 por la parcela, más ayuda para mudarse, a cambio de una venta silenciosa. La carta llegó en papel grueso. Lena la leyó detrás del mostrador de Sandrop, con Marisol, Amos, Ruth y la señora Lark cerca. $10,000 era más dinero del que Lena había visto jamás unido a su nombre. Podía comprar alquiler, un coche usado, 1 año de comida, un corte limpio. Miró por la ventana de la oficina hacia la bomba número 3. La compuerta bajo ella había sido sellada otra vez, esta vez por orden estatal, con cinta de evidencia y un candado metálico. La bomba muerta estaba bajo el sol, ya no solo óxido y vidrio, sino un marcador, un testigo que había esperado. Lena tomó una pluma. En la parte inferior de la oferta escribió una sola frase: «No, este lugar permanece bajo mi nombre». Luego hizo una copia. Los primeros cheques de acuerdo para las familias de la Ruta 19 llegaron meses después, modestos pero reales. Más importantes fueron los tanques de agua instalados cerca de la vieja iglesia, el calendario de pruebas independientes publicado en público y el anuncio de que Mesa Verde financiaría la limpieza bajo supervisión federal. En la reunión comunitaria, Martin Hale leyó en voz alta los primeros hallazgos oficiales: escorrentía contaminada, informes suprimidos, falta de notificación a los residentes. Las palabras eran frías, pero esta vez fueron pronunciadas donde todos podían oírlas. Marisol lloró en silencio cuando el nombre de su esposo fue ingresado en el registro público. Ruth sostuvo el certificado de defunción de Daniel con ambas manos. La señora Lark se sentó muy erguida. Lena no lloró hasta que Martin leyó el nombre de su madre: Elena Ortiz, denunciante comunitaria y testigo fuente. Testigo fuente, no alborotadora, no mujer enferma, no trabajadora de lavandería olvidada. Testigo. Lena bajó la cabeza
y por una vez no se obligó a tragarse las lágrimas antes de que alguien las viera. No había traído a su madre de vuelta. No había reparado cada pozo, cada muerte, cada año de silencio, pero había hecho lo que Elena la había entrenado para hacer. Lo había escrito, había conservado el papel, y cuando la Sala intentó decirle que era demasiado joven, demasiado pobre, demasiado cansada